Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Los exiliados como misioneros seguimos conversando y hemos hablado bastante, no tanto como podríamos hacerlo, pero de Daniel. Pero hay más exiliados, parece que también fueron misioneros, ¿no es cierto? Y la Biblia sí lo relata. Está allí, ya habíamos hablado de Daniel. Está también José, está Moisés, Nehemías y también está Esther. Esther era un personaje su libro por lo menos es muy bonito cuando uno lo lee, las condiciones en que ella fue testigo también de un Dios maravilloso y en condiciones tan adversas. Y ahí aparecen algunas ideas muy interesantes porque fíjate que en Esther ella no se identificó como hebrea, y en Daniel sí, él se identificó enseguida, y como lo vimos allí en Daniel 1:8. Y Esther mantuvo en secreto la religión. Ahora uno se pregunta... En cambio Daniel dio a conocer sus convicciones religiosas. Yo creo que uno tiene que sacar lecciones de estos personajes porque de improviso somos un poquito imprudentes también, queriendo colocar a Dios en alto, ¿no? Yo soy cristiano y no sé, Esther no lo hizo, pero fue más cristiana que cualquiera, y fue tan cristiana como Daniel. O sea, los propósitos de Dios a veces son un poquito distintos, y yo creo que hay que pedirle a Dios para enfrentar situaciones. Yo creo que sería bueno decir que Esther sirvió a Dios, porque pudiera ser que alguien malinterpretara también nuestras palabras. ¿Cómo puede estar hablando diciendo que Esther era cristiana cuando Cristo todavía no había nacido? Claro. Por eso solamente es un asunto de semántica. Exactamente. Bueno, pero en todo caso, ¿por qué no se identificó? Porque había una cuestión bastante complicada. Los reyes tenían sus costumbres que eran muy particulares. Pero Dios tenía un propósito detrás de esto, y el propósito se cumplió en algún momento, porque en algún momento Esther dijo: y yo también soy de aquellos que tú vas a destruir. Y ahí se identificó, y fue bravísimo eso. Claro, es interesante lo que tú estabas diciendo en cuanto al paralelismo que existe entre Esther y Daniel. Dios la protegió a ella y a su familia, y en el caso de Daniel, Dios lo protegió a él y a sus amigos también. No había familia justamente por la condición que eran ellos, pero eran sus amigos, fueron protegidos. Además de eso, Esther testificó en lugares elevados para salvar su vida junto con la de su pueblo. Y Daniel testificó en lugares elevados para salvar su vida junto con la de otras personas. ¿Tú recuerdas que el edicto que había dado el rey era matar a todos los sabios de y él sale adelante, y yo me imagino cómo hicieron un grupo pequeño en la casa donde vivían él y sus amigos, y oraron a Dios para que les revelara, y Dios enseguida no les reveló el sueño, sino que fue al otro día que Dios intervino y se presentó ante el rey. O sea, es una situación bastante interesante para ver cómo Dios actúa en las vidas de las personas cuando nos ponemos en las manos de Él para testificar acerca de este gran Dios, no importa la circunstancia en que estemos. El otro concepto que aparece en Esther, que está dado acá también, es que ayudó a establecer la libertad religiosa y el derecho a la defensa propia de una minoría religiosa. No sé cómo nos sonará hoy día esto, porque hoy día hay muchas personas que están abrogando por sus derechos, están saliendo a la calle por sus derechos. ¿Será que el cristiano tendrá que hacer lo mismo hoy día para dar sus derechos? Bueno, me parece unos 2 meses atrás, un mes y medio, se hizo en Chile, y yo sé que han habido en otros lugares también una reunión importante acerca de libertad religiosa, donde hubo participación de varios exponentes hablando de este concepto. Yo creo que tenemos que hacer valer nuestros derechos mientras podamos tener la capacidad de hacerlo, y dar a conocer y establecer que el concepto de culto a Dios o el culto es una cosa muy importante dentro de un gobierno establecido que arroga a veces o dice que es un gobierno de libertades. Y eso pasó con Esther. Ella pudo establecer y buscar una salida a un problema que parece que no tenía salida.
Ahora, si nosotros vamos al libro de Génesis, allí en el capítulo 41, nosotros podemos ver la historia de José y cómo llegó el momento en que, porque José sirvió mucho a Egipto y tenía el favor y tenía el cariño del rey, del rey de Egipto, o sea, del faraón. Pero dice partiendo del verso 1 en el capítulo 41, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y pasían en el ganado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. Y ahí tuvo el problema que tuvo Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor en el capítulo 2 tuvo el sueño, despertó y despertó inquieto, porque algo le decía que eso que había soñado era importante. En el caso de Nabucodonosor no se acordaba, en el caso de Faraón sí se acordaba. Interpretar era el problema. Exactamente. Ahí entra José e interpreta el sueño de Faraón. No solamente lo interpreta, sino que el Faraón, viendo lo que había hecho José, lo nombra primer ministro. Ahora mira, y gracias a eso, a la sabiduría que Dios puso en José, el pueblo pudo salvarse de esa hambruna que vino después debido a la falta de alimento. Allí en el capítulo 48 hay una explícita demostración de a quien servía Daniel. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Bueno, está refiriendo a otro sueño que va a interpretar, porque de allí aparece ya la connotación de Daniel como intérprete de sueños. Estaba en la cárcel en una situación adversa, pero ahí ya estaba haciendo el concepto misional, y que él les dice a estos 2 personajes que estaban presos por... José, no Daniel. Perdón, dije Daniel. Bueno, José le dice: mira, ¿por qué estáis triste? Qué sé yo, son 2 personajes importantes, el panadero y el copero. Bueno, lea usted la historia. Pero el personaje eran importantes porque ellos servían directamente a Faraón. Era muy cercano. El copero del rey y el panadero que hacía el pan para el rey. Entonces él les dice cómo soluciona su problema. Él les da esta pregunta, les hace esta pregunta: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. No es él el que interpreta, sino es que es Dios el que hace las interpretaciones. Él tenía claro eso, de que él podía ser instrumento solamente, pero no le correspondían a él los créditos. Claro, y este es el concepto misional que uno debe tener, porque no somos nosotros, sino que es Dios el que da las indicaciones finales de su venida. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿En cuáles de las situaciones en que se encuentra puede testificar de su fe? ¿Está dando un testimonio pasivo, uno activo o ambos? ¿Qué cosas puede decir o hacer que producirían una impresión más fuerte en otros acerca de la bondad y el amor de nuestro Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.